así la subimos después. Este, bien. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Recuerden que tenemos 40 minutos, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo posible. Este, bien, supongamos que están escuchando todos. Hasta ahora nadie, salvo una, no no me están respondiendo. Bueno, chiquitos, quisiera que ustedes me comenten antes de empezar si tuvieron dificultades para poder hacer las consignas del trabajo práctico. No, ¿Estuvieron bien? ¿Hay algo que no se haya entendido? A ver, yo estoy abriendo acá por mi parte el cuadernillo, así podemos trabajar bien con eso. ¿Se entendieron las consignas para poder trabajar? ¿Tuvieron algún problema? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran que empecemos ahora puntualmente? Esta es la parte donde ustedes me dicen sí, no. Bien. Tranquilos, de a uno porque me están aturdiendo tanto que me están diciendo. Bien. Bueno, chiquitos, vamos a empezar entonces a explicar en general las consignas del trabajo. Yo la clase pasada, a ver, déjenme un segundito que me voy a organizar les había dejado eh, unas consignas para trabajar. Vi que algunos ya estuvieron entregando, así que bueno, nada. Y tenía que ver un poco orientado con las consignas anteriores de lo que veníamos hablando. Así que, bien. Deben un segundito, ahí que las estoy abriendo las consignas. Ahí estamos. Bien, repito, ¿hay alguien que me quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces voy directamente a las consignas trabajadas. Bien, a ver, las consignas que yo había dejado para trabajar eran sobre el trabajo práctico, el ejercicio autoritario del poder. Básicamente tenían que explicar lo que se entiende por golpe de Estado, describir las características que dan forma a los golpes de Estado, identificar, mencionar y explicar las diferentes formas de alterar el orden constitucional. Que será más que nada un reconocimiento de un listadito ahí que tienen en la página 34, que no es difícil de identificar, pero bueno, básicamente era eso. A ver, esto viene de la mano del ejercicio anterior sobre la democracia. A ver, algo que existe, lamentablemente existe, son esto de poder alterar la cuestión del orden democrático. ¿Qué sería un orden democrático? A ver, ¿cómo podemos reconocer un orden democrático? Es muy simple, es lo que nosotros vivimos, es decir, son las características que tiene nuestra propia sociedad. Nosotros tenemos un gobierno que es elegido por el pueblo a través del voto, ¿no?, de las personas que están habilitados para eso. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, nuestro presidente, gobernador, intendente, diputados, senadores, concejales, bueno, etcétera, 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 todas esas autoridades son elegidas por el voto popular. La gente va, vota, el que tiene más votos es el que se lleva el cargo, así de simple funciona. ¿Estamos? Y cada uno elige el candidato que quiera elegir. Nadie lo puede obligar a elegir un candidato, por lo menos en teoría. ¿Tá? Si esto fuera así, va en contra de la ley. ¿Me van siguiendo todos hasta acá? Bien. ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando una situación, que esta ya estamos respondiendo a la consigna número 1, es cuando una situación altera, cambia, modifica el orden constitucional de las autoridades. Es decir, es cuando una situación remueve autoridades elegidas democráticamente. Obviamente, un golpe de Estado, ¿es legal?
No. No, No. obviamente que no. Es ilegal. Es cualquier forma de las que nosotros querramos mencionar, todas son ilegales, de la primera a la última. Porque justamente un golpe de Estado está en torno a una ilegalidad. Si la persona que está gobernando no nos gusta, nos parece detestable, nos parece lo peor que nos puede pasar, bueno, fantástico. Ese es nuestro derecho a pensar, porque tenemos el derecho a pensar libremente. Ahora, si esa persona que está gobernando fue elegida democráticamente, no vamos a poder hacer nada para justamente sacarlo del poder y poner a otra persona porque no nos gusta. Bueno, salvo esperar al nuevo tiempo de elecciones. ¿Se entiende esto hasta acá? Es decir, si nosotros hacemos todo lo posible para sacarlo del poder, eso no corresponde. Para eso justamente existen caminos para un reemplazo de autoridad que se da cuando se termina su mandato. ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, perfecto. Entonces, normalmente los golpes de Estado, históricamente en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, se han dado de forma que han sido los militares quienes han llevado adelante estos golpes de Estado. ¿Me siguen? Así que vamos a hacer una cosa, van a poner golpe de Estado 2 puntos y anotan lo que les dicto. Lo pueden anotar ahí en la página 34 del cuadernillo, los que lo tienen, y el resto, bueno, lo anota en una hoja aparte que no hay ningún problema. Bien, ponen golpe de Estado, 2 puntos. Hace referencia a cuando el orden democrático es modificado alterado o condicionado por medios ilegales. Bien, punto. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que se da un golpe de Estado? ¿Cómo creen ustedes que se da en la práctica? ¿Cómo se realiza? A lo largo de nuestra historia han habido montonazos de golpes de Estado. Se han dado muchas situaciones de golpe de Estado y de todo tipo de golpe de Estado. Hemos tenido golpes de Estado que han sido violentos han sido, quizás no violentos en el sentido que hubo disparos, ni explosiones, ni nada por el estilo, pero han sido violentos simbólicamente, si ustedes quieren. ¿Tá? Y hubo otras que fueron literalmente todo lo violento posible. Muchos disparos, muertes, bombardeo, hubo de todo en este país. No solamente en este país, Chile también, en el año 73, los militares salieron con tanques, ejército, bueno, armas, todo eso, y eso en la práctica llevó a la muerte de muchísimas personas. Es decir, acá hubo golpes de estados violentos, hubo golpes de estados menos violentos, pero violentos al fin,
hubo de todo. Está. Normalmente acá, históricamente, en la Argentina, los golpes de Estado se han dado que los militares salieron a la calle, van a la casa de gobierno, es decir, a la Casa Rosada allá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y por medio de la violencia obligaban al presidente elegido democráticamente a abandonar el poder, a renunciar al poder. Bueno, se ha dado de esta forma varias veces, lamentablemente, en nuestra historia, y eso dio lugar abrió el camino para situaciones que han sido, bueno, totalmente violentas y nefastas en nuestro país. ¿Qué decía la consigna número 2? A ver, la última situación que podríamos decir que ha sido golpe de Estado en la región, en Latinoamérica, ha sido el de Bolivia. Y digo así, entre comillas, porque es bastante polémico. Hay un grupo de personas que dicen que fue un golpe de Estado y hay otro grupo de personas que dicen que no fue un golpe de Estado. Porque literalmente no hubo salida de tanques, no hubo disparos, no hubo situaciones, uno podría decir, de violencia física. Pero sí, eh, me siguen escuchando ustedes, ¿no? Sí. Pero sí hubo una situación de, bueno, de violencia, si ustedes quieren, simbólica. Bueno, la realidad es que si uno se pone a analizar lo que pasó en Bolivia el año pasado, con la renuncia obligada de Evo Morales, presidente elegido por el voto popular boliviano, lleva a pensar que en realidad eso fue un golpe de Estado. Pero repito, muy diferente al estilo de golpe de Estado a de lo que se venía dando históricamente, donde nosotros teníamos una clara presencia de las fuerzas militares saliendo a la calle y obligando, forzando a las autoridades elegidas democráticamente a abandonar el poder. La situación de Bolivia fue diferente. Estuvo más vinculado grupos civiles que no están vinculados a las Fuerzas Armadas y que llevaron esto a que el presidente de Bolivia renuncie, es decir, se vio claramente, en esto sí podemos decirlo, claramente el presidente de Bolivia, Evo Morales, se vio forzado a renunciar y posteriormente a abandonar el país. Esto es dando clara señal de que en realidad su situación de Estado de Derecho, es decir, de vigencia de la ley en Bolivia se vio limitada, es decir, se vio claramente limitado. Esto llevó a que la situación en Bolivia se tenga que elegir un nuevo presidente, que en este caso es presidenta, que es Yanes. Fabiana. ¿Perdón? Fabiana. Yanes Fabiana. Exactamente. Gracias ahí por el dato. Que bueno, que gobierna Bolivia de forma interina o provisional. Que ya a esta altura el partido ya debería haber convocado elecciones nuevamente para que se vuelva a elegir un nuevo presidente en Bolivia, pero bueno, la situación del coronavirus, más cuestiones internas propias de Bolivia, llevaron a que todavía se siga postergando. Postergación que a mí me parece, sinceramente, ya insostenible. Perdón, ¿sabes lo que significa la palabra postergación, no? Como ir dejando pasar el tiempo, dilatando o moviendo la fecha de las elecciones para después. Lo que ha llevado ya a un año, creo que ya llevamos un año y moneda de que se produjo la destitución del presidente Morales, Evo Morales. Pero bueno, es la situación de Bolivia. Y eso, a ver, ¿por qué yo hablo de la situación de Bolivia? En realidad no es que, digamos, hablo puntualmente de Bolivia o que es importante en sí mismo hablar de Bolivia, sino que en realidad estamos hablando de una situación donde cómo reconocer un golpe de Estado, porque los golpes de Estado se pueden dar de diferentes formas y a veces se pueden dar situaciones que no necesariamente responde a cada una de las características que nosotros estudiamos de golpe de Estado. Y eso no quiere decir que no la transforme en un golpe de Estado. ¿Me siguen hasta acá? Sí.
Por eso yo menciono puntualmente la situación de Bolivia, porque la situación de Bolivia por ahí hace que sea un poco particular. Esperen un segundito que me están gatillando con mensajes por WhatsApp. Bien. Un segundito. A ver. Si alguien le está pidiendo el link para poder conectarse, yo se los paso ahora. Deme un segundito que no me encuentro. Ah, era acá. Si no, sí, acá está. Y lo pongo acá en el chat. Así ustedes si alguien se los pide o saben que no se pueden conectar, le pasan ese y ahí se pueden conectar. Aunque con el link que ya mandé, pueden tranquilamente. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, chiquitos? No. No. Bien, perfecto. A ver. Yo les pedí en la consigna número 3 que ustedes me mencionaran las diferentes formas de golpe de Estado. No sé, Alma, sos la única que no me puede escuchar. Alma me pone que no puede escuchar. Dame un segundito que lo respondo. Bien. Entonces, ahí en el texto se menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? Se menciona una revuelta, un motín, una rebelión, una sedición, una revolución y una guerra civil. Son 6. ¿Fueron ustedes, esas son las que ustedes mencionaron? Que están en la página 34. Sí. Bien, algunos me dicen sí, pero el resto no sé si me... no sé si el resto lo puedo poner. Ok, bien. Supongamos que lo pudieron poner. Bueno, voy a explicar cada una de esas si se puede terminar de entender. Cuando nosotros hablamos de una revuelta, estamos hablando de un grupo de personas que espontáneamente empiezan a protestar de diferentes formas, puede ser violentas o pacíficas, pero en última instancia están hablando de una situación que llevan a protestar en contra del gobierno de ese momento. Esto puede ser, podemos definirlo esto, lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del 2001 acá en Argentina, en diciembre de 2001, que llevó a que de manera espontánea muchísima gente empiece a protestar contra el gobierno de ese momento, de Fernando de la Rúa, gobierno elegido democráticamente por voto popular, y llevó a que esta protesta fuera creciendo, hasta el punto tal de que hizo que las personas, la presión social de las personas en esta revuelta, en la cual hubo muchas muertes por parte de la policía de ese momento, el presidente de la Rúa renunciara. Eso puede ser claramente una revuelta. Ahora, un motín, a diferencia de la revuelta, es una situación donde claramente el motín viene de amotinarse, es decir, de rebelarse. Es decir, hay un grupo de personas que directamente dejan de obedecer las órdenes del gobierno o de la ley. En esos casos, este grupo de personas básicamente están desobedeciendo la ley, es decir, están quebrantando la ley. ¿Está? Eso sería, en esencia, un motín. La rebelión. Rebelarse básicamente significa también desobedecer las órdenes del gobierno, ¿no? Elegido constitucionalmente,
Y esta rebelión puede darse de diferentes maneras. A veces puede darse en situaciones muy puntuales, como por ejemplo, no obedecer una ley puntual, o por ejemplo, no pagar un impuesto que se considera injusto, y a veces esta rebelión puede tener como objetivo, como sentido, eliminar o destituir un gobierno que se considera básicamente ilegal o que, bueno, es antipopular. Lo que pasa es que por ahí estamos jugando en una línea muy finita entre lo que es legal y lo que es ilegal. A veces muchas rebeliones pueden terminar en ser ilegales, digamos, porque pueden quebrantar alguna ley. Pero bueno, obviamente en este país o en cualquiera de los países del mundo, justamente quebrantarla, digamos, no pagar el impuesto es una forma de quebrantar la ley, y esto lo transforma lo transforma en ilegal. Bueno, por eso justamente la rebelión está muy cercano a lo ilegal. Bien, continuemos. La sedición. La sedición es cuando un grupo de personas busca romper directamente el orden constitucional. Cuando yo digo orden constitucional, me refiero puntualmente al orden que establece la Constitución, que es la máxima ley. ¿Está? Ustedes recuerden que tienen como una jerarquía de leyes más importantes a las leyes menos importantes. Y esta jerarquía de ley la encabeza justamente la Constitución. La Constitución es la ley madre. Cualquier cosa que vaya en contra de la Constitución se dice inconstitucional o que rompe con la Constitución. Por eso, justamente, la sedición es una forma de romper con el orden constitucional. Está de cómo se organiza nuestro país de forma legal. Y justamente la sedición es un tipo de rebelión que literalmente va a romper con todas las leyes constitucionales, todas las normas constitucionales. Entonces, desde el principio la sedición es ilegal. Obviamente que esta sedición va a promover de diferentes formas a que justamente se empiece con una suerte de rebelión o rechazo a la autoridad de gobierno. ¿Está? Guarda con esto porque la sedición es importante tenerla muy presente, porque a veces una protesta que puede ser iniciada con las más nobles causas puede llevar a una ruptura del orden constitucional. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de protestar y declararse en rebeldía hacia la autoridad. Guarda con esto. Tengan mucho cuidado porque puede darse la situación de que nosotros caigamos en una situación de ruptura del orden constitucional. Ejemplo. ¿Vieron que ahora con el tema de la cuarentena se están dando muchas movilizaciones anti-cuarentena? ¿Lo vieron a eso? Sí. Ustedes guardan con este tema porque ustedes tienen el derecho de protestar. Es un derecho que es la Constitución Nacional a ustedes se los garantiza. Pero guarda que la Constitución Nacional también les dice que su derecho a protestar no significa que podemos quebrantar la ley. ¿Se entiende? Una cosa no habilita la otra. En consecuencia, ustedes tienen derecho a protestar, pero siempre en función de cómo la ley les permita protestar. Ejemplo, no porque yo voy a protestar significa que puedo cortar una calle. Yo sé que esto es lo que pasa en este país, justamente por eso lo menciono. No porque yo tenga el derecho a protestar significa que yo puedo cortar una calle. No. Pueden protestar, pero sin cortar la calle. Pueden protestar sin molestar a los demás. Pueden protestar sin violar los derechos de los demás.
¿Me siguen hasta acá? Pueden protestar, no por eso significa que vamos a salir y romper, no sé, vidrieras, romper calles, romper... No. Una cosa no significa la otra. Lo digo porque también no solamente lo he visto con manifestaciones de anticuarentena, también lo he visto en manifestaciones a favor del aborto, que van, rompen, no sé, calles, rompen, vandalizan edificios. No. Una cosa es protestar, permitido por la ley, bien, ahí pueden protestar. Ya vandalizar, romper, cortar calle, no, eso mal. Eso mal. Entonces, guarda, porque tu derecho a protesta no significa que lo que estás haciendo está bien. Por eso uno se tiene que informar antes de protestar. Y la sedición, justamente, por ahí la sedición impulsa a la rebelión. Impulsa la rebelión. ¿Uno puede negarse a pagar un impuesto? Y esa es difícil. ¿Por qué? Porque normalmente esa está avalada por la ley. Y bueno, y uno tendría que presentar un recurso ante la justicia que justamente declare a esa ley nula. Bueno, pero para eso hay todo un camino que tendríamos que transitar. Por eso, guarda. Bien, pasemos a la siguiente. Revolución. La revolución, esto se ha visto en muchos países del mundo. México ha tenido una revolución muy larga, la Revolución Mexicana, que bueno, lleva ese nombre, en la cual, bueno, la revolución puede ser por vías pacíficas o también puede ser por vías violentas. En el caso de México fue por vía violenta, no fue pacífica. Pero básicamente lo que plantea la revolución es que se da un cambio total de cómo se organizan las cosas. Claro, y ustedes miran, si un golpe de Estado altera o modifica el orden, ¿cuál es la diferencia con una revolución que altera o modifica el orden? En que justamente el golpe de Estado modifica poco, no modifica mucho. En cambio, la revolución modifica totalmente cómo se organizan las cosas. Ejemplo, vamos a un ejemplo bien concreto. La Revolución Francesa. ¿Esto lo estudiaron en historia? ¿Lo vieron en No. historia? No. No. La Revolución. Bueno, deberían haberlo visto ya a esta altura del partido, la Revolución Francesa. Se le llama Revolución Francesa, esto se dio en 1789 en Francia, porque justamente existía una monarquía, un rey que concentraba toda la autoridad, y el pueblo francés reclamó el 14 de julio de 1789 que esto se modificara. Bien, el pasar de los años llevó a que la Revolución Francesa sea total, al punto tal de que no solamente se modificó la autoridad del rey, sino que hasta se modificó el tema de la existencia de una monarquía. Y se llevó a la eliminación total de la monarquía y la creación de una nueva forma de gobierno. Está completamente diferente, nada que ver con lo que existía anteriormente. Bueno, justamente eso es una revolución, cuando se produce un cambio profundo en la forma de organizar las cosas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿Quieren anotarlo esto así no se olvidan? Pongan, revolución, 2 puntos. Uy, ya me quedan 10 minutos nada más. Sí, ¿qué más? Ponen, revolución, 2 puntos. Se puede dar por vías pacíficas o violentas. Y en la práctica significa un cambio total Se te escucha medio mal.
Lo repito. Perdón, ¿de dónde querés que lo vuelva a retomar? Revolución, es que desde ahí no se te escuchó más. Ah, ok. Vuelvo a decirlo otra vez. Se puede dar de forma pacífica o violenta y en la práctica puede significar un cambio total, ahora sí vayan escribiendo el resto, un cambio total en la forma de organizar las cosas. Bien, punto. Seguido. Ejemplo. La Revolución Francesa de 1789. De 1789. En donde la monarquía francesa absolutista pasó a ser pasó a ser una república con poderes divididos. ¿Lo entendieron todos? ¿Quedó claro? Lo que yo dije, Sí. por lo menos, no, después la idea, bueno, eso ya lo vamos a ir trabajando con el pasar del tiempo, no se hagan drama. ¿Se entendió lo que dije? Bien. Sí. Bien, y vamos a la última, que ya me quedan unos minutitos y no quiero perder mucho tiempo. Guerra civil. Bueno, guerra civil no hay forma que no sea violenta. Esto no tiene ninguna forma de pacífica. Ya la palabra guerra en el principio lo dice todo. ¿Está? Esta guerra civil se han dado en varios países del mundo. Quizás la más famosa es la Guerra Civil Española, pero no es el único caso que conocemos a lo largo de la historia. Obviamente, la Guerra Civil Española, ¿dónde se dio? Bastante fácil, ¿eh? Por eso le llamamos española. En España. Exactamente, en España. Y se dio entre los años 1936 a 1939. Y esto significó en la práctica, una guerra, con lo que esto significa enfrentamiento de dos ejércitos, muerte, bombardeo, disparo, bueno, bastante clara la idea, no necesito explicarlo mucho, que enfrentó a dos grupos. Claro, lo que pasa es que en nuestra cabeza la idea de guerra siempre es el enfrentamiento entre el ejército de un país contra el enfrentamiento del ejército de otro país, ¿no? Y esa es la idea. Y dos ejércitos se enfrentan, bueno, guerra y ya está. Como por ejemplo la guerra de Malvinas, el ejército argentino contra el ejército inglés, ¿está? O, no sé, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contra Alemania, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero en este caso, las guerras civiles normalmente
no enfrentan a dos ejércitos de dos países diferentes. No, es el mismo país. Que personas de un mismo país se enfrentan en una guerra, ¿no? Entre dos bandos, entre dos grupos. Bueno, acá básicamente se dio un enfrentamiento entre dos grupos, entre los que defendían la forma de la monarquía española en contra de los que defendían la idea de un gobierno republicano, al estilo como tenemos nosotros, ¿no? Que también eran obviamente españoles. ¿Fue la única guerra civil que se vivió? No. Estados Unidos, el país más importante, o uno de los países más importantes me refiero en su poderío económico, importante por su poderío militar, bueno, por lo famoso que es Estados Unidos, por sus películas, y sus deportes y todo lo que ustedes ya conocen. Estados Unidos también vivió una guerra civil. Por ejemplo, entre 1860 y 1864, Estados Unidos se enfrentó entre lo que es la parte norte de los Estados Unidos contra la parte sur de los Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales se enfrentaron? Que se llevó a una guerra literal, ¿eh? Fue una guerra literal, con todas las letras. ¿Por qué se dio este enfrentamiento? ¿Perdón? ¿La guerra de la secesión? Claro, exactamente, se la conoce como la guerra de secesión. Secesión significa separación, ¿está? Pero en realidad el motivo era mucho más profundo, es decir, no es la separación entre la parte norte de los Estados Unidos contra la parte sur de los Estados Unidos se dio por una cuestión muy concreta. Sí, básicamente siempre esta es la excusa que utilizan para... No fue el único motivo, pero fue uno de los grandes motivos. Fue el tema que la parte sur de los Estados Unidos utilizaban la mano de obra esclava negra, es decir, los negros eran esclavos en los estados del sur, y los estados del norte no, eran personas libres que se les pagaban salario por el trabajo que realizaban. ¿Está? Bueno, esta contradicción entre una forma de producción y la otra llevó al enfrentamiento armado entre los Estados Unidos, donde el norte de los Estados Unidos se termina imponiendo sobre los estados del sur. ¿Está? Hoy por eso nosotros hablamos de Estados Unidos y justamente, irónicamente, Estados Unidos, y no hablamos de dos países completamente diferentes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí. A ver, se pueden dar de diferentes formas. Chiquitos, ya se me está por cortar, pero básicamente en esencia eran estas tres las consignas que nosotros habíamos trabajado. Por ahí fue un poquito cargado de contenido y de mucha explicación, pero en esencia no es tan difícil lo que yo decía. Recuerden, golpe de Estado, rompe con el orden constitucional, ¿tá? Normalmente puede ser violento, puede ser pacífico, pero normalmente siempre algún grado de violencia tiene. Está ya sea simbólica o ya sea física. Y la otra cuestión, recuerden estas diferentes formas de romper el orden. Chiquitos, que les vaya bien, porque me parece que ya se nos corta. Si tienen alguna pregunta, recuerden, mándenmelo por el modo y estén atentos a que voy a sacar más preguntas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien, chiquitos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.